Hola a todos, mi nombre es Susana, bienvenidos a una nueva sesión de Mindset para Emprendedores. Estamos aprendiendo cómo atraer dinero a nuestra vida y estamos leyendo este maravilloso libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, el maestro de la ley del éxito. Y el secreto está en este libro, así es que nos vamos. Estamos en el capítulo número 11 y empezamos. A ver. El capítulo número 11, el misterio de la transmutación del sexo. 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es esencialmente el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía a otra. La emoción sexual produce un estado mental. A causa de la ignorancia sobre el tema, este estado mental se asocia generalmente a lo físico y a causa de inadecuadas influencias a las que la mayoría de las personas han estado sujetas para adquirir conocimientos sobre el sexo, las cosas esencialmente físicas han desviado la mente en forma muy notable. La emoción sexual está apoyada en 3 potencialidades constructivas a saber: la perpetuación de la raza humana. La segunda, el mantenimiento de la salud, como agente terapéutico no tiene igual. Y tercero, la transmutación de la mediocridad en genio mediante la transmutación. Número 3 es la transformación de la mediocridad en genio mediante la transmutación. Vale recalcar. La transmutación sexual se explica simple y fácilmente. Significa el cambio mental de pensamientos de expresión física o de pensamientos de otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de todos los deseos humanos. Cuando son impulsados por este deseo, los hombres desarrollan imaginación, valor, fuerza de voluntad, persistencia. Una capacidad creadora desconocida para ellos en otros momentos. Tan fuerte y estimulante es el deseo del contacto sexual que los hombres arriesgan la vida y su reputación por él. Cuando se domina y se dirige hacia otros caminos, esta fuerza impulsora mantiene todos sus atributos de imaginación, valor, etc., que pueden utilizarse como poderosas fuerzas creadoras en literatura, arte o en cualquier otro campo de trabajo, incluyendo, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual precisa, desde luego, de una gran fuerza de voluntad, pero la recompensa que se obtiene bien vale el esfuerzo. El deseo de la expresión sexual es algo absolutamente natural. El deseo no se puede eliminar o sumergir, pero puede dársele salida a través de formas de expresión que enriquecen el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le da esta salida mediante la transmutación, buscará su satisfacción a través de canales puramente físicos. Puede dominarse un río durante cierto tiempo mediante una presa, pero no cabe duda de que más tarde o más temprano sus aguas buscarán una salida. Lo mismo se puede decir sobre la emoción sexual. Puede sumergirse y dominarse durante cierto tiempo, pero su misma naturaleza siempre buscará medios de expresión. Si no se transforma en algún esfuerzo creador, hallará una salida de valor mucho más inferior. Relación de logro en naturalezas sexuales muy desarrolladas. Afortunada en verdad es aquella persona que haya descubierto cómo dar a la emoción sexual una salida mediante alguna forma de esfuerzo creador. La investigación científica ha puesto de relieve estos hechos significativos. Las personas de mayor éxito son personas con naturalezas sexuales altamente desarrolladas que han aprendido el arte de la transmutación sexual.
Las personas que han acumulado grandes fortunas, y han logrado fama en la literatura, arte, industria, arquitectura u otras profesiones, siempre se sintieron en disposición por la influencia de otra persona. La investigación que dio lugar a estos descubrimientos se hizo a través de las páginas de la historia y de la biografía durante más de 2000 años, siempre que existían pruebas evidentes relacionadas con las vidas de hombres y mujeres de gran éxito. Tales pruebas demostraban convenientemente que poseían naturalezas sexuales altamente desarrolladas. La emoción sexual es una fuerza irresistible contra la cual no puede existir oposición, tal como un cuerpo inamovible. Al ser arrastrado por esta emoción, el hombre se siente dotado con un superpoder de acción. Comprende usted esta verdad y captará el significado de la declaración de que la transmutación sexual contiene el secreto de la capacidad creadora. Destruya usted las glándulas sexuales en el hombre o en una bestia y habrá suprimido la principal fuente de acción. Como prueba de esto, observe lo que le sucede a cualquier animal que haya sido castrado. Un toro se convierte en un ser tan dócil como una vaca cuando ha sido sexualmente alterado. La alteración sexual suprime en el macho, sea hombre o bestia, todo el poder de lucha que había en él. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde al estímulo que puede ser excitado o a altos índices de vibración conocidos bajo los nombres de entusiasmo, imaginación creadora, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde más libremente son el deseo de expresión sexual, número 1. 2. Amor. 3. Ardiente deseo de fama, poder, ganancias financieras o dinero. 4. Música. 5. Amistad, bien entre personas del mismo sexo o entre sexos opuestos. 6. Una alianza de mente maestra basada en la armonía de 2 o más personas que se unen para alcanzar algún logro espiritual o temporal. 7. Sufrimiento mutuo, como el experimentado por la gente que es perseguida. 8. Autosugestión. 9. Temor. 10. Narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual figura a la cabeza de la lista de estímulos que más eficazmente encienden la mente del hombre y ponen en movimiento las ruedas de la acción física. 8 de estos estímulos son naturales y constructivos. 2 son totalmente destructivos. La lista que aquí se presenta tiene el propósito de que usted haga un estudio comparativo de las principales fuentes de estímulo mental. De este estudio se deducirá enseguida que la emoción sexual, con mucho, el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Algún sabiondo ha dicho que el genio es un hombre que usa cabellos largos, come alimentos raros, vive solo y sirve de víctima a los bromistas. Pero una mejor definición del genio es un hombre que ha descubierto cómo aumentar la intensidad de pensamiento hasta el punto donde puede comunicarse libremente con las fuentes del conocimiento no accesibles mediante el índice ordinario de pensamiento. La próxima pregunta será: ¿hay fuentes de conocimiento que solo son asequibles a los genios? Y si es así, ¿cuáles son estas fuentes y cómo pueden alcanzarse? Ofreceremos pruebas mediante las cuales usted pueda convencerse a través de las experiencias y al hacerlo así, contestaremos a esas preguntas. El genio se realiza a través del sexto sentido.
La realidad de un sexto sentido ha quedado firmemente establecida. Este sexto sentido es la imaginación creadora. Esta facultad es lo que la mayoría de la gente no utiliza nunca durante toda su vida, y si alguna vez lo hace, es por puro accidente. Sin embargo, hay un número de personas, número relativamente pequeño, que usan deliberadamente y con posterior propósito esta facultad de la imaginación creadora. Los que usan voluntariamente esta facultad, comprendiendo todas sus funciones, son los genios. La facultad de la imaginación creadora es el eslabón que une la mente infinita del hombre con la inteligencia infinita. Las llamadas revelaciones pertenecientes al reino de la religión y todos los descubrimientos de principios nuevos o básicos en el campo de la invención tienen lugar mediante la facultad de la imaginación creadora. ¿De dónde surgen los presentimientos? Cuando las ideas o conceptos pasan por la mente de uno a través de lo que se llama popularmente corazonadas, proceden de una o más de las fuentes siguientes. Número 1, la inteligencia infinita. Número 2, propio subconsciente, donde se almacena toda impresión sensorial e impulso del pensamiento que llega al cerebro mediante cualquiera de los 5 sentidos. 3. Desde la mente de alguna otra persona que acaba de soltar el pensamiento o esbozo de la idea a través del consciente. 4. Desde el subconsciente de otra persona. No hay otra fuente conocida desde las cuales las ideas inspiradas o corazonadas puedan recibirse. Cuando la acción cerebral ha sido estimulada mediante uno o más de los 10 estimulantes, posee la virtud de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite contemplar la distancia con una calidad del pensamiento imposible de lograr en un plano más bajo, tal como el que se ocupa cuando uno se halla inmerso en la solución de los problemas de los negocios y los de la rutina profesional. Cuando se eleva a tal alto nivel de pensamiento mediante alguna forma de estímulo mental, un individuo ocupa relativamente la misma posición que el que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la cual puede ver más allá de la línea del horizonte que limita su visión desde tierra. Además, mientras ocupa este alto nivel de pensamiento, el individuo no está atado a ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras lucha con los problemas de ganar para sí las 3 necesidades básicas de comida, vestido y vivienda. Yace sumido en un mundo del pensamiento del cual han sido suprimidas las preocupaciones diarias con tanta eficacia como han quedado suprimidas las colinas y los valles y otras limitaciones de visión física al ascender en un avión. Mientras se ocupa este exaltado plano del pensamiento, se le concede libertad a la facultad creadora para que actúe. Ha sido aclarado el camino para que actúe el sexto sentido. Recibe ideas que no podrían llegar al individuo bajo cualquier otra circunstancia. El sexto sentido es la facultad que señala la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. ¿Cómo consigue un inventor sus mejores ideas? El fallecido Dr. Elmer R. Gates de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, muchas de ellas básicas, mediante el proceso de utilizar sus facultades creadoras. Su método es interesante y significativo para el que esté interesado en alcanzar la categoría de genio, a la que indudablemente pertenecía el Dr. Gates. El Dr. Gates fue uno de los científicos realmente grande y al que se le ha hecho menos publicidad. En su laboratorio disponía de lo que él llamaba cuarto de comunicación personal. Era una estancia perfectamente preparada contra todo ruido y en el que se podía disfrutar asimismo de la oscuridad más absoluta. Estaba amoblada con una pequeña mesa sobre la que siempre descansaba un bloc de papel. Frente a la mesa y en la pared había un interruptor que controlaba las luces.
Cuando el Dr. Gates deseaba utilizar su imaginación creadora, se metía en ese cuarto, tomaba asiento ante la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos de la invención respecto a la que estaba trabajando, permaneciendo así hasta que las ideas comenzaran a fluir a su mente en conexión con los factores desconocidos de su invención. En cierta ocasión, las ideas llegaron con tanta rapidez que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y el doctor examinó sus notas, halló que contenían una descripción minuciosa sobre ciertos principios que no tenían paralelo entre los datos que conocía el mundo de la ciencia. Además, la respuesta a su problema estaba inteligentemente presentada en aquellas notas. El Dr. Gates se ganaba la vida sentándose ante una mesa para buscar ideas destinadas a individuos y corporaciones. Algunas de las grandes corporaciones de América le pagaban sustanciosos honorarios por sentarse ante la mesa y alumbrar ideas. La facultad de razonamiento a menudo falla porque en gran parte está guiada por la experiencia acumulada de uno. No todos los conocimientos que uno acumula a través de la experiencia son seguros. Las ideas que se perciben a través de la facultad creadora son mucho más seguras, por la sencilla razón de que proceden de fuentes también más seguras que cualquiera de aquellas que pueden alcanzar la facultad razonadora de la mente. Los métodos empleados por los genios están disponibles para usted. La principal diferencia entre el genio y el inventor ordinario puede hallarse en el hecho de que el genio trabaja mediante su facultad de imaginación creadora, mientras que el inventor corriente y moliente ignora en absoluto esta facultad. El inventor científico hace uso de la facultad sintética y creadora de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico inicia una investigación organizado y combinando las ideas o principios conocidos y acumulados mediante la experiencia, a través de la facultad de razonamiento. Si descubre que estos conocimientos acumulados son insuficientes para el término de su invención, entonces recurre a las fuentes de conocimiento para él accesibles mediante la facultad creadora. El método que se emplea varía en el individuo, pero esta es la esencia del procedimiento. Número 1. Estimula a su mente en tal forma que funcione sobre un plano superior al normal, empleando uno o más de los 10 estímulos mentales o alguno otro de su propia elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, parte terminada, de su invención y crea en su mente un perfecto cuadro de los factores desconocidos, parte sin terminar, de su invento. Retiene este cuadro en la mente hasta que el subconsciente se apodera de él y luego descansa, liberando su mente de todo pensamiento y espera la respuesta que ha de encender en su mente. Algunas veces los resultados son definidos e inmediatos. Otras veces los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o facultad creadora. El señor Edison probó más de 10.000 diferentes combinaciones de ideas mediante la facultad sintética de su imaginación antes de que conmutara la facultad creadora y obtuviese la respuesta que perfeccionó la luz incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. La fuerza impulsora del sexo. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes dirigentes cuyas conquistas se pueden atribuir diferentemente a la influencia de mujeres que despertaron las facultades creadoras de sus mentes mediante el estímulo del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de estos hombres, cuando se inspiró a través de su primera esposa, Josefina. Fue hombre irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o facultad razonadora le impulsó a colocar a Josephine a un lado, su estrella empezó a declinar. Su derrota y Santa Elena no estaban ya muy lejos. Si el buen gusto lo permitiese, podríamos mencionar fácilmente a un gran número de hombres bien conocidos del pueblo norteamericano
que escalaron grandes alturas bajo la influencia estimulante de sus esposas, solo para caer en plena destrucción cuando el dinero y el poder se les subió a la cabeza y sustituyeron a su antigua esposa por otra nueva. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual procedente de la buena fuente es más poderosa que cualquier sustituto que se pueda crear mediante la simple razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los grandes y más poderosos de estos estímulos figura la urgencia del sexo. Cuando se encausa y transforma bien, esta fuerza impulsora es capaz de levantar a los hombres hasta las más altas esferas del pensamiento, que los capacita para dominar las fuentes de la preocupación y pequeñas molestias que se presentan constantemente en el sendero del plano más inferior. Con el propósito de refrescar la memoria en conexión con los hechos obtenidos en las biografías de ciertos hombres, indicamos a continuación los nombres de algunos pocos personajes que de sobresaliente éxito, cada uno de los cuales fue un individuo de naturaleza sexual altamente desarrollada. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Enrico Caruso, Thomas Jefferson, Elbert Hubbard, Elbert Getty, Woodrow Wilson, John Patterson y Andrew Jackson. Sus propios conocimientos biográficos le permitirán añadir más nombres a esta corta lista. Encuentre, si lo es posible, un solo hombre en toda la historia de la civilización que ha alcanzado un notable éxito en su esfera de acción, no haya sido impulsado por una naturaleza sexual altamente desarrollada. Hay un reto ahí. ¿Por qué los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? Descubrí a través del análisis de unas 25,000 personas que los hombres sobresalen en alguna forma del resto, rara vez lo consiguen antes de cumplir los 40 años de edad. Y más a menudo no alcanzarán un auténtico éxito hasta transponer los 50 años. Este resultado me pareció tan asombroso que me impulsó a estudiar sus causas más detenidamente. El estudio llevado a cabo descubrió el hecho de que la principal razón de que los hombres no alcanzan el éxito hasta pasar los 40 o 50 años es su tendencia a disipar sus energías mediante el abuso de las emociones sexuales. La mayoría de los hombres nunca aprenden que el deseo sexual tiene otras posibilidades que trascienden en importancia a la simple expresión física. La mayoría de los que hacen este descubrimiento lo realizan cuando han desperdiciado muchos años. En un periodo en que la energía sexual se halla en su máximo nivel, antes de alcanzar los 45 o 50 años. Y al hacer este descubrimiento, inmediatamente llega el evidente éxito, el éxito que podía haber llegado mucho antes. Las vidas de muchos hombres hasta la edad de 40 años e incluso 50 refleja una continua disipación de energías que podrían haber sido más provechosas al encauzarse en otros canales. Sus mejores y más aprovechables emociones son arrojadas descuidadamente a los 4 vientos. El deseo de una expresión sexual en un alto grado, lo más fuerte y urgente de todas las emociones humanas, y por esta misma razón, este deseo, cuando se domina y encausa a otra acción diferente a su simple expresión física, se pueden obtener grandes conquistas. Ok, vamos a hacer el resumen de este capítulo que está algo controversial, si es que quieren llamarlo así, pero es muy importante que entiendas este concepto de la transmutación sexual. Al inicio era un tantín complicado también para mí entenderlo, pero una vez que lo entiendes, entiendes por qué algunas personas tienen éxito mucho antes de llegar a cierta edad y otras, por el contrario, como dice Napoleon Hill, pasado los 40 años. ¿Ok? Así es que vamos a hacer el resumen. Estamos en Canva. Vamos a agrandar esto para hacer la presentación.
Son algunas filmillas que he preparado. Un nuevo look, como si ya se habrán dado cuenta. Capítulo 11, la transmutación sexual. Vamos para allá. Dice que la emoción sexual produce un estado mental. Y esto viene por la necesidad de expresar nuestra sexualidad, ¿no? Tres potencialidades constructivas en relación a lo que es la sexualidad. Y una de ellas es la preservación de la especie. Por eso hay una persona acá embarazada. La segunda de ellas es como agente terapéutico o para mantener la salud, según lo que nos dice Napoleon Hill, ¿no? Nuestra expresión sexual nos sirve para mantenernos saludables. Y tercero, y creo yo que es la parte fundamental de este capítulo, es transmuta la mediocridad en genialidad. ¿Por qué? Porque Napoleon Hill nos da un concepto acá bastante claro y dice que la transmutación sexual significa el cambio de pensamiento, de expresar este deseo de manera física y dirigir todos estos pensamientos a otra naturaleza. En este caso, si nosotros queremos atraer riqueza a nuestra vida, todos estos pensamientos o todos estos deseos, ¿no? Transmutarlos o dirigirlos hacia aquello que deseamos. En este caso, atraer dinero a nuestro negocio. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que funciona? Primero que nada nos dice que el deseo sexual es el más poderoso de todos los deseos. Por eso está en el top de la lista en lo que se refiere a estimular nuestra mente. Y esto ya Napoleon Hill nos dijo en el capítulo. Entonces dice que cuando uno deseamos expresar nuestro deseo sexual, usualmente las personas utilizamos nuestra imaginación. Sacamos a relucir una imaginación, la persistencia, el valor, la fuerza de voluntad y una capacidad creadora que en otras circunstancias no podríamos siquiera soñar que tenemos todas estas capacidades. Y esto lo puedes experimentar, ¿no? Si eres varón, cuando has querido conquistar a una dama, la imaginación y la persistencia, el valor y la fuerza de voluntad, combinada con la capacidad de crear circunstancias para que todo esto se dé, ha sido uno de los ejemplos que te puede ayudar a identificar cuán potente este es el deseo de expresarnos sexualmente. En el caso de las mujeres es 3/4 de lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Nos dice que las personas de mayor éxito han aprendido el arte de la transmutación sexual. Las personas que tienen mucho éxito son sexualmente activas, tienen una sexualidad a flor de piel, pero han aprendido a transmutar todo este deseo de expresar este deseo sexual físicamente y lo han transmitido, lo han transmutado y lo han dirigido hacia la acumulación de riqueza. ¿Ok? ¿Y cómo es que se hace eso? Y acá están los 10 estímulos de la mente. En ellos está la expresión sexual en el top number 1, el ardiente deseo, como el que Napoleon Hill nos enseña. El amor también es uno de estos estímulos que hace que nuestra mente empiece a maquinar situaciones e ideas. El temor también, ¿no? La amistad, la creación entre relaciones amicales entre personas del mismo sexo o en sexo opuesto. Las alianzas de mente maestra, cómo crear nuestras alianzas para unirnos con personas que tengan un mismo objetivo. Esto ya de mente maestra ya lo hemos visto. La autosugestión. Cómo autosugestionarnos a nosotros mismos. Por eso nuestra mente empieza a crear todos estos escenarios. La música, muy importante, el sufrimiento mutuo. Y esto dice que lo sufren las personas que son usualmente perseguidas. Y los narcóticos y el alcohol sí son estimulantes, pero son estimulantes negativos, que es mejor no utilizarlos. ¿Ok? Así es que estos son los 10 estímulos a los cuales nuestra mente, ¿no?, despierta para obtener todas aquellas cosas que necesitamos para desenvolvernos en una situación dada. Y al final del capítulo nos dice que las personas usualmente alcanzan el éxito pasado los 40 años y nos da el porqué de esta situación. Porque cuando somos jóvenes, ¿no?, nos dedicamos a disipar toda nuestra energía
mediante el abuso de las emociones sexuales. Y todos los que hemos pasado de los 20 hacia los 40, damos fe de que esto es cierto. Aquellas personas que tienen a alcanzar el éxito mucho más joven son aquellas que han encontrado y han descubierto que de esta poderosísima herramienta. Y si tú tienes entre 20 y 30 años, bienaventurado, ahora ya sabes lo que tienes que hacer con todo ese deseo de expresión sexual y dirigirlo hacia la acumulación de riqueza, en nuestro caso, ¿no? Finalmente, Napoleón Hill te dice de que, y te dejo un pensamiento final, la energía sexual está detrás de su entusiasmo, la imaginación creadora, deseo intenso, persistencia y todas las demás cualidades que pueden convertir a usted en un hombre rico y feliz. Si es que ahí te dejo la reflexión final de Napoleón Hill para que entiendas, escucha nuevamente el audio si es que no te quedó claro y trata de entender lo que Napoleón nos dice con respecto a transmutar este deseo de expresar nuestra sexualidad y canalizarlo hacia aquello que deseamos atraer. Ok, espero que te esté gustando todas estas lecturas que hemos hecho y estamos aprendiendo y les estoy explicando en estas filmillas lo más importante de los capítulos. No te he leído todo el capítulo en general porque es bastante, pero si tú deseas complementar, ya sabes, puedes adquirir el libro de Napoleón Hill y completar la lectura. Y por acá, antes de irme, no sin antes decirte, por favor, déjame un comentario en la parte de abajo, suscríbete al canal y déjale un dedito para arriba para apoyarnos y seguir con este proyecto. Vamos a hacer la promoción de mis productos. Recuerda siempre, la promoción es importante. Acá tienes mis 3 libros. Esta es la trilogía Un viaje hacia la verdad. La puedes adquirir en la parte de acá abajo en los enlaces que te dejo en los comentarios y habla acerca del cambio de mentalidad, el tema de enfrentar tus miedos si quieres emprender y finalmente hablo acerca de la fe traducida en creencia. ¿Qué crees que es posible para ti? Si tú crees que puedes transmutar tu energía sexual y dirigirla hacia aquello que quieres atraer a tu vida, en este caso atraer dinero a tu emprendimiento, es que así será, porque esa es tu creencia. Así que los dejo, no sin antes despedirme y desearles todo lo mejor. Nos vemos en la siguiente y ya sabes, si te gusta el contenido de este canal, compártelo y difúndelo, porque nunca sabes a quién podrías estar ayudando. Cuídense mucho, nos vemos, adiós.